El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx para que la sociedad civil hable de lo que quiera, como pueda y como tenga que hacerlo para que llegue su mensaje. La lucha social, las causas sociales son muy variadas en la República Mexicana. Todas tienen que ver con la pobreza y luego de ellas se derivan pues todas las demás, ¿no? Se deriva la violencia, la fragmentación familiar, el alcoholismo, la farmacodependencia, las violaciones a los derechos humanos, las violaciones sexuales, cosas tan tremendas, tan duras que pasan en cada barrio, en cada ciudad, del abandono de los ancianos o de los niños en casas y de pronto ocurre un incendio, ocurre un asalto y personas tan vulnerables como son las personas menores de edad y los adultos mayores quedan en una situación de extrema dificultad, de extremo dolor. Y los policías de barrio luego no son confiables. Uno quisiera sentirse seguro con un policía caminando por las calles, sonando su silbato y sentir hay un vigía, hay alguien ahí que me está cuidando. Y sin embargo no pasa. Nos duele, nos preocupa y la sociedad civil tiene soluciones. Hay quienes están capacitando a los policías en valores humanos para que ellos recuperen su dignidad y sientan empatía con el dolor de los otros a quienes se supone que deben de cuidar. También hay organizaciones de la sociedad civil que están entrenando y capacitando a los mismos ciudadanos para que organicen comités de vigilancia y cuiden calle por calle y en ciertas horas del día o de la noche a sus vecinos. Vamos a saludar entonces a quienes nos hablan de este tema, que lo conocen muy bien y que tienen propuestas para nosotros. Está con nosotros el maestro Bernardo Gómez del Campo. Él es presidente y representante legal de Misiones Regionales de Seguridad, Asociación Civil. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenos días. Bien, gracias. Por estar aquí. Eduardo Lascano, vocero del Movimiento Provecino, Asociación Civil. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días. Gracias, buenos días. Miguel Ángel Borja Tobar, presidente del Consejo Rotario de Seguridad del Distrito 4170 de Rotary International. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tere? Muy buenos días a todos. Gracias. Buenos días. Gracias por estar aquí. Pues algo muy lindo y muy novedoso es que Misiones Regionales de Seguridad está capacitando en valores humanos a los policías. Así es. ¿Por qué no nos platicas? Claro que sí. Empezamos hace 9 años a trabajar con municipios del Estado de México, algunos de Hidalgo, otros de Morelos, formando policías municipales y tratando de dignificarlos en el trabajo ciudadano. Nos dedicamos 200 horas los fines de semana, casi durante un año por municipio, para darles 7 habilidades básicas. Una vez que graduamos a estos policías, nos encontramos con que el policía empezaba a entender su labor, pero no el ciudadano. ¿Y qué empezó a suceder? No estaban hablando el mismo idioma el ciudadano y el policía. Ponemos un ejemplo, llegó un momento en que podían remitir a un juez calificador a alguien que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, el bando lo sanciona con una multa, y todos conocían al presidente municipal o todos conocían a alguien del cabildo, y eso hacía que el policía se replegara, y en los refrescos de capacitación que les dábamos nos decían: ¿para qué me capacitas si al final me voy a convertir en un policía castigado, cesado o señalado? Me recuerda el poema de los motivos del lobo, ¿no? ¿Por qué el lobo volvió a morder y a lastimar y a molestar a la población? Pues porque la población lo pateaba. Claro, o en el caso de la Ciudad de México, los comités vecinales, muchos de ellos representados por los mismos vecinos, que son los mismos que se están quejando de lo que ellos provocan. Tenemos en los comités vecinales representantes que se dedican al comercio informal en zonas prohibidas, o a vender piratería, o a vender cosas robadas, y son los primeros que en los comités de seguridad, exigen presencia. Entonces hay un doble lenguaje que tenemos que erradicar, y tenemos que reconciliar la parte ciudadana con la parte policial. Nosotros ya abrimos dentro de nuestro esquema de trabajo y objeto social un eje de desarrollo humano y participación ciudadana, donde estamos tratando de reconciliar al policía con el ciudadano y que los dos hablen el mismo idioma, de lo que es el respeto a la ley y a la cultura cívica. Entonces, das estos talleres tanto a los comités ciudadanos, a los colonos, digamos, y a los policías. Claro, por ejemplo,
En materia de narcomenudeo, al ciudadano le damos lo que es adicción, lo que dice la Ley General de Salud y qué es lo que hace una droga cuando entra al cuerpo humano, ya sea un estimulante, un depresor. Y al policía le damos cómo detectarlo, cómo observar la vía pública, cómo interpretar eso en vía pública y qué elementos necesita para prevenir y perseguir. De modo que se hace una simbiosis, ciudadano que sabe lo que hace y evita consumir, y policía que sabe dónde está, cómo se procesa y a quién hay que asegurar. Muy bien. En esto de Movimiento Provecino, Asociación Civil, ¿cómo están resolviendo el fenómeno de la desatención, el descuido y la situación de desventaja e inseguridad que viven los ciudadanos? Mira, esto en Movimiento Provecino tenemos muchos años. Movimiento Provecino tiene 14 años de que se hizo esta organización. Está conformado por gente de la ciudadanía, por gente civil. Nosotros empezamos a organizarnos por células desde las calles, por las colonias, y entonces vamos nosotros atomizando toda esta cuestión. ¿Qué hacemos? Empezamos a conocer al vecino, es nuestro primer paso. Conoce quién vive a tu lado, conoce quién vive arriba, abajo en tu edificio, y entonces con eso te estás viendo cuáles son los movimientos que hay en tu calle. Después de tratar de organizarlos, implementamos algunos programas que son intercambios de teléfonos para podernos llamar y decir, oye, yo estoy viendo enfrente de tu casa o algún movimiento extraño. Nos damos los teléfonos de la policía, al menos aquí en el Distrito Federal, la policía más local, no el 066 ni el 062, que de repente eso se convierte en una maraña y no funciona, sino que hay teléfonos por delegación, por colonia, y entonces de esa forma es comunicarse mucho más rápido, ¿no? con esta gente. Entonces, ya que tenemos organizada esta parte de la sociedad y que estén participando, primero los queremos hacer conscientes de lo que necesitamos y de lo que nos está pasando. Hemos sumado a un programa a esto de invitarlos, que hay calles en algunas colonias que les hace falta luminarias. Pedirlas al gobierno es muy tardado, de repente no están, etcétera. Entonces, pues cómprate un foco, cómprate una lámpara, y la campaña la denominamos más luz, menos delincuencia. ¿Sí? La delincuencia busca estos lugares oscuros, sobre todo en la noche, las calles desaseadas, etcétera. Entonces vamos organizando a la sociedad de esta forma, concientizándola. Después pedimos la presencia de la policía, y entonces hacemos que se conozcan los jefes policíacos con la ciudadanía, que nos conozcamos en el cara a cara y que sepamos quién es nuestro policía, conocerlo de nombre. Lo que tú hablabas y decías, un poco también darles ese consentimiento y esa dignificación de que el policía no debe de apestar en la sociedad, ¿no? Debemos de hacerlo parte de nosotros y conocerlo. Mencionábamos antes de esto qué iba a pasar, ¿no? O que si existía el policía de barrio. El policía de barrio, dicho coloquialmente, es ese personaje que queremos reconocerlo, que queremos tenerlo cerca, que se llama Roberto, que tiene un número de placa y que no nos los están cambiando quizá, en el cual podemos nosotros tener esa interacción y esa seguridad de sí recurrir a él y que no nos va a traicionar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces hacemos estas reuniones, ellos, la Secretaría en el caso del Distrito Federal y en algunos otros estados en el país, tienen implementados unos cursos básicos de participación ciudadana, ¿sí? Que ellos nos indican, nos dan el teléfono, nos dicen que no nos metamos en situaciones peligrosas, ¿no? Son las recomendaciones que nos hacen, que les llamemos a ellos. En cuando se dan algunas zonas de alta delincuencia, en colonias populares o colonias residenciales, se les pide un rondín a la patrulla, y esto uno lo puede hacer y se le denomina un código águila. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que pasan a una casa en una calle o a un comercio cada determinada hora a firmar, le firman al ciudadano la asistencia del rondín. No es eso de que no te vi o algo. Entonces ese rondín y esa ciclo de estar pasando también a la delincuencia la ahuyenta un poco. Pero sí creemos que debe de existir un vínculo entre la ciudadanía responsable, que sepa de sus derechos, que sepa de sus obligaciones, y exigirle y hacerle participativo a la policía, ¿no? Que es la que nos va a otorgar esta seguridad. Muy bien. Miguel Ángel Borja, presidente del Consejo de Rotario de Seguridad Pública. ¿Ustedes qué hacen?
Gracias, Tere. Bueno, muchas gracias a Eduardo y a Bernardo que nos acompañan esta mañana. Mira, los Rotarios somos la ONG más grande del mundo, como tú lo sabes y algunos lo saben también. Nosotros tenemos presencia en más de 200 países. De alguna manera nosotros participamos muy activamente con la sociedad, ya que nos preocupan varios temas, entre ellos salud, agua, ecología, educación, y ahora pues el tema que nos compete, seguridad, ¿no? Por eso... Tenían el programa Vecino Vigilante, ¿no? Teníamos todavía el programa Vecino Vigilante, que se maneja a través de la Fundación Furmex, que es el Fondo Unido Rotario de México, ¿no? Que es, digamos, que un brazo de trabajo de los rotarios. Nosotros en este Consejo Rotario de Seguridad Pública nos hemos preocupado desde hace 4 años, exactamente el 15 de julio del 2008, curiosamente coincide con la llegada del doctor Mondragón a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y hemos trabajado muy de cerca para ser los primeros críticos de las acciones que maneja, evidentemente, que se dan en la policía, ¿no? Pero también hemos sido también muy participativos en cuanto a sugerir, estar en constante comunicación con los distintos sectores de la policía, porque Rotary en el Distrito Federal específicamente se divide en 33 clubes. Entonces, cada de esos clubes tiene una presencia del área de seguridad de este consejo, donde nos ayudamos a ser vigilantes de cómo está actuando la policía, de criticarla, de sugerir una serie de acciones, pero también de levantar la mano. También te quiero ser muy sincero, normalmente queremos dejar todo a la policía y que la policía nos resuelva todo, pero hoy la tendencia es participación ciudadana. Yo pienso que un buen gobierno, un buen estado que se divide en territorio, población y gobierno, yo creo que en la parte que nos toca a nosotros como ciudadanos es participar activamente, y por eso lo estamos haciendo. Participamos en todas las acciones tendientes a difundir. Aquí lo que hace falta es difundir. Decía hace rato Eduardo, el 066, el 062. Ahora hay un teléfono en el Distrito Federal que es el 5208-9898, que es el CAS, que es el Centro de Atención del Secretario, es donde está el mando de la policía directamente para cualquier acción, y hay una eficiencia de un 99% en que llega el apoyo de la policía en menos de 3 minutos. Entonces, la verdad, se han hecho cosas muy interesantes y somos los vigilantes y somos los que de alguna manera estamos levantando la mano, criticando, pero resolviendo, y también levantando la mano cuando hacen las cosas bien. Y lo que van consiguiendo en cada estado lo trasladan a otros estados, ya que tienen esta comunicación a nivel nacional, ¿no? Es un efecto multiplicador. Muy bien. De regreso, entonces, vamos a seguir hablando del tema, y yo me gustaría muchísimo que Bernardo nos dijera, él es policía, entonces que él nos dijera cosas que quiere pedirle a los ciudadanos en favor de los policías, de la dignificación. Por ejemplo, no les den mordida, cosas así, ¿no? Que me imagino que son muy corrompidos, ¿no? Y pues luego se vuelven malos, caray. Se vuelven malos, pero porque la sociedad los hizo así. Volvemos.
Continuamos, www.anunciacion.com.mx. Y ahora de lo que se trata es de que un policía nos diga cómo es que un policía se vuelve mala gente. Tú que tratas con tantos policías, son personas y ellos sienten y también se arrepienten y tienen conciencia y se dan cuenta de cómo han ido involucionando en su conducta cada uno en lo particular debido al entorno social. Claro, primero habría que pensar de dónde sale esa figura. El policía no es un ciudadano que sale a buscar un trabajo, es una vocación. Y la vocación habría que definir qué es vocación. Yo creo que uno nace o se crea, lo siente parte de él y lo cuida porque lo ama. Eso es una vocación. ¿Y lo siguen pensando así los policías? La mayoría sí. Sí, aún ahora. Te voy a decir qué es lo que alcanzamos a percibir. Sale un cadete de una academia con ilusiones. Se ve grande, se ve con sus grados, con sus escalones de crecimiento, y de repente empieza a salir a la realidad, donde un policía viejo, un mando, y luego no tan viejo, hay que ver el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, tenían 2 y 4 años de egresados los delincuentes policías de una academia federal. Le dicen al policía novel recién egresado, esta es la realidad, y la realidad es que te tienes que sumar a esa vorágine de corrupción. Y luego le sumas que la mayoría de los ciudadanos en México no estamos en regla en nada, sino que estamos acostumbrados a la trampa, al cochupo, al camino fácil, y eso es un caldo de cultivo para el que no tiene bien claros sus principios como policía, tiende a caer en la trampa. Cualquier persona que se pare en un vehículo va a estar mal. Y luego la sobrereglamentación y regulación que hay en México, se hace un círculo excepcional para la corrupción, generas un círculo vicioso. En las carreteras no hay transportista trailero que tenga sus documentos en regla. ¿Qué pasa si un policía parara a una persona que estuviera en regla? No habría manera de generar ese contacto. Entonces habría que pensar que el policía está en un ambiente altamente criminalizante, como es México, donde verdaderamente el policía honesto tiene que hacer milagros para permanecer en los cuerpos de seguridad pública. Y luego hay un fenómeno que lo menciono en el último libro, salen los policías egresados de las academias y parece que la propia institución los criminaliza. Tengo compañeros, yo mismo estamos fuera de seguridad pública por cumplir con nuestro trabajo. Que han tenido que renunciar a un sistema. Por supuesto. Por agarrar a una persona que conoce a un subsecretario, que conoce a alguien y que pide de favor que te cesen si bien te va. Pero tenemos compañeros en los reclusorios por cumplir con su trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Habría que poner en la justa dimensión al policía, habría que revisar ese perfil que no existe aún y generarle un proyecto de vida. ¿Cuál te gustaría que fuera el perfil? Si no existe aún, ¿cuál sería el perfil ideal del policía de barrio? Primero hay que dejar convocatorias y hay que buscar vocaciones. Esa es la diferencia. Porque no estamos buscando chamba, estamos buscando un lugar donde podamos desarrollarnos y hacer lo que nos más ha gustado en la vida, que es servir y dar la vida por alguien que no conoces. Pero si no tienes un proyecto de vida, ahorita hablábamos en el espacio de esos eternos grados que porta un policía. El policía preventivo entra a una academia pensando en su uniforme, en sus cursos, en su salario, en su proyecto de vida, y en que si hace bien las cosas puede ser secretario de Seguridad Pública. Y eso pasa en todo el mundo. Pero si yo entro y salgo y veo que no hay un reglamento claro de crecimiento, que yo no voy a poder ser policía segundo porque no estoy pasando la cuota que me corresponde, que no me van a dar patrulla porque no estoy dando el nivel, empiezo a esa vocación a convertirse en frustración. Y los menos se van y dicen, pues ni modo, no hubo espacio. Los más responden a esa frustración y crecen por el lado izquierdo. Se enganchan con todo el sistema corrupto que hay a su alrededor. Entonces, ¿qué ha quedado? Una coladera de delincuentes en vez de policías funcionales. ¿Por qué? Porque publicamos una convocatoria, la gente reúne requisitos de fenotipo, es decir, alto, tales características que te pueda ver bien, pero no vemos, como en otros países, que hay personas que tienen 20, 40, hasta 50 años, como son algunos países europeos, donde si eres un doctor en Derecho, te dan un nivel de comisario, te dan una capacitación y traes mando.
pero sirves a toda la estructura. Y además generas después de 5 años un sistema de servicio civil de carrera. En México no. Necesitamos crear ese perfil. Buscar vocaciones. Y ya que busques la vocación, traer a estos jóvenes de todas las clases sociales, de todas las edades, y me atrevo a decir de todas las educaciones, porque ya estamos estigmatizados que policía con maestría o con licenciatura es mejor que el que tiene primaria. Falso. Yo puedo sacarle a un policía que tiene primaria su licenciatura y su maestría, pero sí tiene vocación. Y va a ser una persona que va a vivir agradecida a su alma mater, que es su institución. Wow, qué interesante, ¿verdad? Habíamos escuchado con calma a un policía, ¿no, verdad? Pues es que yo creo que hay que darles mucha oportunidad primero a ellos, y también había que estar siempre confrontando, ¿no?, la sociedad con ellos. Lo que dice Bernardo es muy cierto. O sea, ser policía, los que conocemos la policía preventiva, ¿no?, efectivamente, los que tienen patrulla tuvieron que haber dado tanto dinero por tener una patrulla, tanto por tener una motocicleta. Y bueno, yo conozco al doctor Mondragón y hace una labor encomiable y muy digna, pero abajo, en los mandos y en la realidad, es otra cosa, ¿sí? Con los policías, con los grulleros, lo que mencionabas en el corte, oye, pasa un incidente, llamas a la policía, y si es verdaderamente un gran problema, una trifulca, no aparecen. Pero si fue tomar a un borrachito, llegan 20 patrullas, o en un choque de los que llaman los seguros, un choque laminero en el que nada más hay carros. Llegan 3, 4 patrullas. Se echan un volado a ver quién va a cobrar. Y entonces dices, bueno, si ya hay una patrulla, ¿por qué no se los demás a cubrir sus zonas, ¿no? En ese sentido. Entonces, aquí yo creo que sí, los ciudadanos lo que tenemos que hacer es exigirle a la policía, saber que nosotros debemos de estar al pendiente de cuál es la obligación de ellos, qué es lo que nosotros nos tienen que dar como protección preventiva, y nosotros también cuáles son nuestras obligaciones, ¿no? Ser unos buenos ciudadanos, tratar de ser rectos, no corromperlos, por ejemplo, ¿no? No dar mordidas. Las mordidas, ¿no? Terribles y famosas, pero todo parte efectivamente de una base, de una raíz. Decía Bernardo, a ver, una persona que va manejando un automóvil en una simple infracción de tránsito es, yo no voy a dar mordida porque sí tengo licencia, porque tengo tarjeta de circulación, porque tengo verificación, porque todos mis documentos están en regla. Eso sería lo ideal, pero ahí empieza el asunto. Cuando una persona no quiere pasar por ese proceso porque le hacen falta documentos, lo ideal sería remítanlo a un juez calificador, pónganle sus multas que tiene que ser hasta que se regularice. Pagamos hace muchos años muchos millones de dólares en un diagnóstico que vino a hacer Giuliani, y que él dictaminó en la Ciudad de México que se hiciera lo que él hizo en Nueva York: cero tolerancia. O sea, no vamos a tolerar que a alguien le falte un documento, no vamos a tolerar que un policía sea corrupto, hay que castigarlo. Al infractor tiene que pagar su multa y se tiene que poner en un estado estándar, óptimo, responsable, con todos sus documentos. Bueno, eso fue hace muchos años y no pasó nada y seguimos igual, ¿no? Ahora, la parte de la corrupción de la policía, hablabas en cuanto a cuánto ganancia, ¿no? Es verdaderamente de risa. Yo no entiendo cómo alguien puede tener vocación. La vocación la podemos tener, pero también hay familias, tienen que comer, tienen que pagar sus cuentas básicas, ¿no? Su alimentación, su habitación. Y los sueldos de la policía son terriblemente bajos. Pero aquí el problema es que vivimos en un sistema, claro, que realmente yo quisiera poner en su justa dimensión las cosas. Primero, yo creo que la misma sociedad tendemos a etiquetar a la gente, para empezar, o sea, y realmente nosotros tenemos etiquetado a los policías, y corrígeme Bernardo si estoy mal, en donde es el corrupto, es el cómplice, y ¿saben qué? Yo quiero decirles al menos lo que yo he sido testigo estos últimos 4 años, de un cambio de actitud. Y yo sí quisiera decirle a la gente, un cambio de actitud en cuanto a que sí se han hecho cosas para mejorar. ¿Sí? Realmente yo veo que, por ejemplo, tú decías de que cuando vino Giuliani y hizo una serie de aportaciones, te quiero decir que sí se hizo, Sí, y hoy por hoy hay una reunión de mandos de la policía que se llama el COMSTAT,
y el Comstat precisamente es un efecto de Giuliani, en donde están todos los mandos de la policía, y si ustedes no lo conocen, yo los invito a que un día el secretario los invite, en donde ahí se ve una reunión de mandos, donde yo he visto que el secretario al jefe del sector le dijo, te encontramos, y le sacan su video y todo eso, ahora con las cámaras que hay en todas partes, y llegan 2 ministerios públicos y detienen en ese momento al jefe del sector. Yo he visto un cambio, y perdón que no soy pro policía, pero sí quiero ver la justa dimensión de las cosas hoy por hoy, lo que está pasando. Todos al menos deberíamos ser pro policía. Entonces, todos entendiendo policía como nuestros el que cuida, hijos de chiquito cuando ven jugaban a los policías, a los bomberos, todos y es un orgullo. Todos los niños querían ser policías de grandes. Entonces yo pienso que sí hay que poner a todo en su justa dimensión, ¿no? Y la justa dimensión hoy por hoy es de que todos es una responsabilidad compartida, ¿sí? La crítica es de ida y vuelta, porque no es posible. A mí me ha tocado donde en reuniones se ve en la cámara donde un Mini Cooper, y tengo que decir coche, le saca un billete de 200 para darse una vuelta por vida, y el policía los agarra y el otro, o sea, qué desfachatez, primero de la prepotencia del automovilista, en donde sabe que se va a dar una vuelta prohibida, saca el billete de 200, el policía lo toma y ya se lo, o sea, ahí es una responsabilidad compartida, ahí es de dos, aquí por eso decía y iniciaba, esto es un sistema, Tere. Pero es que estás alimentando a alguien que te puede dañar. Si tú corrompes a alguien que se supone que te tiene que cuidar, ya corrupto no te sirve como cuidador. Entonces es la ciudadanía la que no está pagando el costo de ser cuidado al corromper a quienes cuidan, ¿no? Entonces somos culpables y nos sentimos inseguros. No hay que corromper nunca jamás a quien te cuida, porque cuando 2 personas se ponen de acuerdo para hacer algo malo, son enemigos uno del otro, siempre. Cuando 2 se ponen de acuerdo para hacer algo malo, acaban siendo enemigos, adversarios, y se pueden hacer de todo, matar entre Además, sí, eso es asociación delictuosa, eso es delincuencia organizada ya. Claro, o sea, tenemos que ponerle por eso todo su nombre. Y se da como cultura, como de facto, ¿no? Por eso es un sistema que tenemos que cambiar. Aquí el cambio es cultural. Vamos a un corte y regresamos.
Continuamos, www.anunciacion.com.mx. ¿Cómo debemos ser nosotros con los policías? Quizás como ustedes lo hacen como organización. Saludar al policía, decirle buenos días, ver si tiene alguna necesidad, vincularlo con organizaciones altruistas que puedan satisfacer las necesidades de su familia, promover en el municipio o en la delegación que se les dé un buen sueldo a los policías. Algo así podemos hacer, ¿no? Mira, hay un proyecto del gobierno federal que además ya es a nivel nacional, parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que es el policía estatal acreditable. Esta figura habla de un recurso subsidiado a municipios y estados cuando coincidan en tres cosas: salarios dignos, que un salario digno es arriba de 12,000 pesos mensuales. Para un policía de barrio. De línea, el más bajo. Que haya una unificación de uniformes, de armamento y de procesos, pensando en que haya una homologación a nivel nacional. Unos estados van por encima de los estándares, inclusive, pero otros, principalmente los municipios pobres, los oyes y tienen razón de decir, bueno, todo mi recurso de seguridad pública es para pagar salarios y no puedo dar más que 6,000 pesos al mes. Esos están fuera del sistema del policía estatal acreditable. O sea, habría que hacer un diagnóstico profundo a nivel nacional para ver realmente lo que se requiere para un elemento básico, operativo, y crearle todo lo que hay alrededor para que vaya creciendo en una línea vertical. De modo que salga a trabajar, a preocuparse por trabajar, no porque tiene que sacar dinero para las escuelas, para comer, para el seguro. Crearle alrededor del policía un andamiaje de seguridad social importante, crear una ley de servicio social de las fuerzas de seguridad pública, crear un hospital policial y crear toda una estructura que lleve al policía raso a cubrirle todos sus servicios. Y creo que en ese sentido podemos exigir más y podemos crear una cultura de seguridad pública para juntar ciudadano y policía. Yo creo que ese sería lo inicial, lo que tendríamos que pensar, darle ese proyecto de vida al policial de una vez por todas, porque no se ha hecho. Insisto, hay tecnología, hay procedimientos, el Comstat es una herramienta importantísima a nivel Ciudad de México, se hace en otros lados. La tecnología ha dado seguimiento por la televigilancia a investigaciones, pero el recurso humano sigue estando muy mal en todos los estados. Yo creo que hay que preocuparnos por el policía desde abajo. Y esa es la parte en la que vemos en la cuestión de cómo debe de estructurar una policía. A mí que me toca ver la parte ciudadana, dices, ok, yo escucho todas estas cosas, pero lo que yo vivo como ciudadano es otra, ¿no? En esta situación de lo que hablábamos de la corrupción. Un bajo salario de un policía lo va a llevar a que tome ese billete del que hablábamos en el corte, ¿no? Pasarse un semáforo, manejar con aliento alcohólico, etcétera. Ejemplo, ¿no? de las cuestiones de la calle. En el momento en que un ciudadano le ofrezca una dádiva a un policía, pero ese policía lo tome, ¿sabes qué está pasando? Que el policía tiene necesidades y que en su mente está pasando que le hace falta comprar tal o cual cosa del supermercado, o pagar una colegiatura o comprar ropa. Bueno, si él tuviera un salario digno y eso de 12,000 pesos mensuales al día de hoy, por sí, lo menos, y para el policía raso. Pero libres. Pero tú sí, sal aquí, libre de impuestos, exacto, claro. Tú sal aquí a la esquina con cámara y pregúntale, o ¿por qué no te lo dicen luego? ¿Cuánto gana? Policía gana muy poco. El salario mínimo seguramente. 3,000 pesos, ¿no? Y los incentivos para los ascensos y demás. Ahora, hay algunos ejemplos. Pero no les dan balas. Sí, exacto. Que no vamos tan lejos. Sí. Traen su cinturón donde sí. tienen balas y tienen que comprar sus balas. Bueno, tú lo sabes. Entonces, en ese sentido dices, oye, ¿cómo puedes exigirlo? ¿Cómo puede tener esta policía? Entonces, bueno, empecemos primero lo que decías, capacitarlos, darles un sueldo digno, meterlos en programas que se cohesionen con la sociedad. Cuando el policía lo sentamos cercano, confiable e incorruptible, mira, eso no nos pasa en las calles o cuando viajamos en carretera. Tú aquí tomas un policía en una infracción y es muy fácil de corromperlo. Le das esa dádiva, esa mordida que le llaman. Después vas a otro nivel, vamos a hablar del país. Te vas a una carretera, a policía federal, de caminos y puentes. Es otro nivel
Quizá puedas entrar a algún diálogo, quizá te levanta tu infracción, te mandan tus documentos, pagas tu infracción. Todavía puedes dialogar con él. Pero, por ejemplo, cuando hay zonas y retenes militares, ahí no hay absolutamente nada que darles, nada que puedas usar palabras. Entonces tienen una estructura totalmente cerrada a un mando y a una corporación y a una estructura que la policía preventiva no tiene. Porque sí tienen un proyecto. Exactamente. ¿Verdad? Un proyecto para toda la vida. El actual secretario de la Defensa... En cambio, los policías no. Salió de la tropa y es secretario de la Defensa. Hizo bien las cosas y llegó a lo máximo. Eso es un proyecto de vida. Ahorita pregúntale a un policía de semáforo si pensaría ser secretario y decir, no, pues no existe eso. Ahora, ¿cuántos tipos de policía hay? Hay el policía de barrio, el policía de tránsito, el policía preventivo, el policía bancario, el policía privado, el policía... La policía charra, judicial. La policía turista. El policía privado no es policía. Exacto. No, ese no. Hay que poner, sí. es un guardia. Vigilante, si quieres ponerle, digo, aquí yo creo que... Y ese es un excelente tema, Pero hay el policía de caminos. Seguridad privada que es distinto, ¿no? Claro. Y no podemos llamarle policía porque la policía tiene otra connotación. Es un guardia, digamos, el privado. Pero ¿no? que no tiene ninguna personalidad jurídica. Ni autoridad. Y esto te lo encuentras, por ejemplo, en centros comerciales, en restaurantes, en hoteles, en los que están vestidos de X forma, ¿no? O si con un gas o con un tolete, vestidos de negro, o con trajes, etcétera. Pero eso también hay que decir a la ciudadanía, es muy importante. No son policías ni están reconocidos por ninguna parte en la cuestión legal. Y les pagan muy mal también. También, el guardia que teníamos acá nosotros, que nos lo mandaba una agencia de policías privados, lo tuvimos que contratar porque cuando nos contó lo que le pagaban en esa empresa, dijimos, es que es injusto. Y si te digo cómo lo ganaba creo que 1,000 pesos al mes, 1,200, no sé, una cosa horrenda. Sí. En el metro pegan desplegados de ¿quieres trabajo? Acércate. Y ese es el que cuida la entrada de tu casa. Y les pagan bien poquito. Mira, el tema seguridad... Es una esclavitud, una forma horrible. El tema seguridad yo creo que es uno de los temas que yo creo que el próximo sexenio tiene que tomar muy en cuenta, porque finalmente con lo que tenemos hoy en nuestro país no es suficiente para atacar a la delincuencia, O sea, realmente son más ellos que los que defienden la parte buena, pero somos más los que pugnamos por hacer mejor las cosas que toda la delincuencia organizada. El problema es que ellos tienen mejor armamento, ¿no? La delincuencia organizada tienen mejores recursos, ganan mejor, y nuestra policía, pues el tema es presupuestal. El problema es que ¿cuánto tendríamos que gastar? A lo mejor es una pregunta para Bernardo. ¿Cuánto tendríamos que gastar para tener una policía que fuera anticorruptible? Pero yo creo que la inversión sería magnífica, Hay un dato. A ver. Claro. Somos 495,000 policías a nivel nacional. ¿De todos los tipos de policías? Estatal, federal y municipal. Ciérralo. Preventivo y judicial. Todo. De todo. 495,000, desde investigadores preventivos, auxiliares también. Y hay un dato interesante. Hay 500,000 personas metidas en el narcotráfico en México. En el narcotráfico, que es uno de los delitos federales. Estás al 1-1, ¿no? Pero en narcotráfico, ahora espérate, ¿y lo demás? Claro, en narcotráfico estamos vulnerables. Delitos contra la salud tipificado en la Ley Federal de Delincuencia Organizada. No estamos hablando de cuántos delincuentes convencionales habría. No, y si lo ves como una cuestión de seguridad, 500,000 policías a nivel de un país de 115 millones de habitantes, bueno... Contra un flagelo. Claro. ¿Y qué pasa con trata? ¿Qué pasa con robos? ¿Qué pasa con violaciones? ¿Qué pasa con todo lo demás? Estaremos vulnerables. Fíjate este dato. Actualmente, en todos los 430 penales que hay en el país, hay cerca de 220,000 reos. ¿Cuántos millones de habitantes somos? 112,000, ¿no? 112 millones. En cualquier país, vamos a llamar... porque me choca la palabra civilizado, se supone que todos somos civilizados, ¿no? En un país de primer mundo, ¿sí? El porcentaje mínimo que debe de haber, ya olvídate, al menos el 1%. Aquí tendría que haber en la cárcel al menos 1,000,000
200,000 personas. Hay más 200,000. ¿Qué te dice eso, Tere? Y están hacinadas las cárceles. Bueno, y además... Pero además hay muchos presos inocentes. Ahí es otro tema, ¿no? Que la impartición de justicia está encarcelado en un cerezo, en un reclusorio, alguien que se robó 2 bolillos y que no le llevaron, y que no le dieron un juicio justo y que ni siquiera lo han procesado y tiene 25 años. Bueno, pienso en la figura del prefecto en las escuelas, ¿se acuerdan? Que era como el policía. Así es. Era el cuidador que iba caminando, ¿no? Y guardaba el orden. Y era un educador, pero con el rol, ¿no? Entre maestros, orden y alumnos, era el cuate. Pero que te podía facilitar. Pero cumplía y mantenía el orden y educaba en ese ejercicio de mantener el orden, siempre educaba. Y ahora ya no existe el prefecto en las escuelas. Entonces, si no hay papá y mamá en casa porque los dos están en la calle trabajando, si no hay prefecto en las escuelas, entras a los salones de clase hoy, a cualquier escuela pública o privada, son un caos. Claro. Tocan el timbre para el recreo y es un cochinero. Comen dentro del salón de clases los niños. Dejan tirada la basura de las cosas que se comen a la hora de la escuela, de las clases, de tomar apuntes. Están comiendo fritangas y cosas. Pero fíjate, Tere, esto que acabas de mencionar esa es la ciudadanía a la que cuidan los policías. Del núcleo social. Acabas de mencionar algo muy importante cuando dices el papá y mamá están trabajando. Ver nuestra policía versus la ciudadanía sería cómo entender esta corrupción. Imagínate, quizás algunos de nosotros tenemos hijos jóvenes, o verlo en otra familia, que te llegara el hijo que le diste permiso para que llegue a las 2 de la mañana, a las 3, y te llegó con copitas de más como no quieres, o te llegó más tarde, y tu hijo entonces te saca un billete de 100 pesos y te dice al papá o a la mamá: hombre, pásame esta, vas a ver que luego, y tú se lo aceptas, ¿sí? En ese momento es cuando verdaderamente podemos entender cómo se genera la corrupción, o viceversa, que fuera el padre o la madre la que llegue a faltar en esas reglas de casa, y que el papá, porque llega tomado, o porque chocó el carro, o no sé qué cosa hizo, llegue y les reparta el dinero para que no le diga nada la esposa, los hijos. Esa es la forma de poder entender la corrupción, porque no empezamos con esas cuestiones educativas desde casa. Y la escuela también. Por supuesto, también la escuela. Pero mira, yo creo que todo lo que nosotros vamos haciendo en casa, las bases que nosotros vamos dando en casa, el hijo y los miembros de la familia lo van viviendo y lo van trasladando en su vida diaria en una sociedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que quizá entonces nuestro hijo va a ser respetuoso de un reglamento de tránsito, no va a ofender a un policía, va a saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, ¿sí? En ese sentido, y entonces luego lo vas a traspolar a la universidad, a las escuelas, y después lo vas a hacer a toda la sociedad. Es un fenómeno. Y volvemos entonces difícil. De persona a persona, de familia a familia. Hay que reconstruir a la familia. Así es. Si hay un proyecto individual de vida, hay un proyecto familiar. Y si hay un proyecto familiar, hay un proyecto social. Y si hay un proyecto social, el individuo se vuelve a nutrir de esa sociedad. Es un círculo virtuoso. Eso pasa en las instituciones de seguridad pública. Si tenemos policías desde cadetes con una visión de Estado y una visión de seguridad y una vocación, eso es lo que van a formar el cúmulo de la sociedad policial institucional. Y entonces revertimos el asunto. Nos va a costar 20 años. Nos va a costar mínimo 20 años. Pero no hemos empezado todavía. Pues ya hay que empezar. Hay que empezar con todo lo que se ha hecho. ¿Sabes cómo empezar, Tere? Los hijos que están haciendo hoy, a los papás, hacerles firmar un compromiso de legalidad, de que van a educar a ese hijo con respeto. Y es la única manera, es una generación la que tenemos que hacer. Sí, y hay que educar a los novios, a los que hoy son novios, para que se quieran mucho, se cuiden y hagan matrimonios que duren toda la vida. Bueno, o por lo menos es que hay que hacerlo. Porque hay que reconocer que no está bien la sociedad hoy, porque no hay papá y mamá juntos, porque los hijos están desbalagados, porque todo es un desastre. Entonces, educar a los novios
Así como se educa a un policía para que sea policía, hay que educar a los novios para que sean esposos, para que sean buenos papás y que pues haciendo estos esfuerzos dentro de 20 años veamos una sociedad más feliz que la de nuestra generación, ¿no? Y algunos de nuestros padres, fíjate, regresando al punto de lo que es la policía, que es querida, aceptada o no, por ahí de los años, por ahí de los años 60, ¿no? Cuando los policías les llamaban tamarindos y todo eso, sí. los papás, había en diciembre, por ahí de las posadas, que era el día del policía. Y nuestros padres, ¿verdad? Les llevaban regalos a su crucero. Sí. Por ahí hay que retomar las fotografías y había regalos, canastas, arcones, refrigeradores. Era el policía, era querido, ¿sí? Pero hoy eso ya no se ve. Hoy ves un policía y dices, mejor le doy la vuelta, porque quién sabe qué me va a pasar. Pobrecitos y pobrecitos de todos nosotros si no le damos la vuelta a la tortilla y vamos reconociendo todos los errores cometidos en las últimas décadas para revertir la situación. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias Bernardo, Eduardo, Miguel Ángel, gracias por haber estado acá. Sigan adelante con todos sus intentos. Cualquier cosa que hagan, que consideren noticia, nos invitan, mandamos reportero y difundimos. Claro. No, pues el tema es larguísimo y ojalá que en tus espacios y todo eso le dediquen. Esta es una parte que debemos de tomarla como una cuestión educativa. Yo estoy insistiendo mucho en todos los programas a los que nos invitan que esto no puede ser esporádico, tanto por la parte del gobierno como por la parte de los medios debemos de establecer. Los invito a que tengan su programa de tele acá. Magnífico. Sí, deberían tener su programa. Claro, y vamos a hacer un sistema educando. imperfecto, pero que podemos llegar a ser perfectivo. Claro. Vamos a trabajar en ello. Bueno, gracias. Pues los espero con su programa de tele acá permanente. Pueden hacer equipo entre los tres, invitar a otras organizaciones y hablar de la seguridad y la paz. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Pásela bien, haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.